Pasamos ya al año 1981, un año que cabe destacar porque Sega decide entrar a probar, de momento, a ver cómo es el tema este de las consolas, a ver qué tal se da o qué tal responde el mercado incluso. Entonces Sega decide introducirse en el mercado con una consola que se llama SG-1000, una consola muy limitada, tenía 2K de RAM y integraba un procesador NEC que funcionaba a 3,4 MHz. En el año 1983 tenemos como la crisis de los videojuegos, ¿no? Resulta que Atari y Activision eran dos empresas distintas, pero que trabajaban bastante conjuntamente a la hora de hacer los videojuegos, porque Activision dependía del visto bueno de Atari, ¿vale? Activision hace un juego, pero ese juego no se puede comercializar si no tenemos el visto bueno de Atari. Pues bien, hay un montón de demandas y jaleo en este sentido, y al final se rompe este acuerdo que hay y se libera de manera que cualquier empresa puede hacer un juego para Atari y distribuirlo sin problemas. A raíz de esto se desata como un boom y muchísimas empresas se deciden a hacer juegos, tantas y de tan baja calidad que al final se llenan las estanterías de las tiendas de juegos. Nadie compra nada porque lo que compran es una copia casi calcada del otro o tiene tan mala calidad que al final la gente hasta los devuelve, que eso hace que se despierte una molestia ahí entre los usuarios que dejan de comprar nada. Hay un montón de sistemas en la calle, un montón de juegos, todavía no tenemos esas revistas y gente que comenta para dar un poquito guiar al público qué conviene comprar y qué no. Entonces esto supone una crisis por la cual muchas empresas de videojuegos, sobre todo las más pequeñitas, terminan cerrando directamente. Esto también repercutió al mercado de las recreativas, hasta tal punto que incluso Sega, que ya era una empresa grande en ese momento, tuvo tantos problemas que la empresa que la había comprado decide también venderla. De repente Sega, en el año 83, está a la venta. Sega, recordemos que estaba dividida en dos partes, teníamos Sega América y Sega Japón. Sega América la compra Bally. Y la división de Sega Japón, atención, la termina comprando David Rosen, que recordemos que era el fundador inicial, junto con Hayao Nakayama, que era el dueño de aquella empresa que luego él había comprado en segundo plano. Por eso decíamos que luego entraba a ser una parte importante de Sega. Por la cantidad de $38 millones, David Rosen y Hayao Nakayama se quedan con Sega Japón. Hayao Nakayama se queda como presidente de Sega y David Rosen se saca un billete de ida a Estados Unidos y monta lo que iba a ser Sega América. Además llegan a un acuerdo curioso, y es que deciden entre ellos dos que cada uno va a poder operar por su lado. Sega Japón va a poder hacer sus cosas y Sega América las suyas. Luego veremos si esto fue una idea buena o una idea mala. Seguimos el año 1983, estamos en esta crisis, pero que aún así es una crisis que ha servido para que Sega se dé cuenta de que aquella consola que lanzó ahí a ver qué tal respondía al mercado, realmente funciona. Entonces decide sacarla de nuevo, ahora ya en serio, y cambiándole el nombre. Ya no es SG-1000, ahora es Sega Mark I. El mismo día, curiosamente, y esto nos lo contará Iñaki, que va a poner un poco de voz a lo que hacía en segundo plano Nintendo, ¿qué sucede el mismo día que Sega lanza la Sega Mark I? Nintendo lanza la Famicom, que viene... bueno, parece que esto es una costumbre en Japón un poco, que significa Family Computer, como Service Games, o de Capcom, que es Capsule Company. Pues saca la Famicom, que bueno, luego un año más tarde o así ya lo saca en Estados Unidos como la NES, la consola que nosotros conocemos como la NES, y bueno, básicamente arrasa con su catálogo de juegos y bueno, con su política que tiene Nintendo para superar la crisis con esto del sello y tal. Tiene una política curiosa, ¿verdad? Que luego pone un poco a prueba las posibilidades de Sega. Cuando Nintendo decide que una empresa puede hacer un juego para Nintendo, ¿qué les hace firmar? Pues Nintendo lo que hace es, o sea, está muy consciente del crash de la crisis del 83. Que cualquiera podía sacar cualquier cosa para cualquier sistema. Entonces Nintendo lo que hace es asegurarse muy bien que todo lo que vaya a salir para NES vaya a pasar por sus manos. Entonces cuando una empresa hace un contrato con Nintendo, Nintendo le exige que lo tiene que desarrollar 4 o 5 juegos como máximo al año. Cada juego tiene que ser exclusivo para Nintendo, o si no, tiene que pasar mucho tiempo para poder sacarlo en otro sistema. Les obliga a ralentizar el lanzamiento en otras plataformas. Exacto. Entonces, con esto
busca, bueno, aparte de tener cautivos a los desarrolladores, que no se sature de basura su sistema. Y al mismo tiempo el resto de plataformas no pueden avanzar a esa misma velocidad. Por ejemplo, luego ya veremos que la Master System se quedó con un catálogo muy, muy pobre comparado con la NES, porque la NES tenía cautivo a los desarrolladores y no podían sacar así como así los juegos. Muy bien, seguimos en el año 83. Sega se ha dado cuenta de que el tema de las consolas funciona, así que ha sacado la suya. Nintendo acaba de hacer lo mismo por su parte con la Famicom, y ahora Sega se pregunta otra cosa. Dice, si nos está yendo bien esto de sacar consolas, ¿qué tal se nos daría sacar ordenadores? Veremos que no fue el único intento de Sega por hacer un ordenador, pero este mismo año Sega lanza un ordenador que se llamaría SC3000. David, cuéntanos alguna cosa de este ordenador. Bueno, pues este ordenador está basado en la SG-1000 en un primer momento que se creó. Es un intento, como bien has dicho antes, de entrar en el mercado de los ordenadores, tanto que habían tenido tanto éxito Amstrad, Spectrum y demás, pues lo intentan. Sega pionera donde los haya, siempre sacando novedades. Este ordenador consta de 16 KB de RAM y está basado en un procesador NEC. Lo que pasa es que tiene corta vida, ya que al salir el MSX, que tuvo un montón de éxito en Japón, pues acaba con la corta vida SC3000. Fue un intento fallido, podemos decir. Evidentemente. Pasamos un año, Sega hace una pequeña revisión de la Sega Mark I y la vuelve a lanzar llamándola Sega Mark II. Es curioso esto de las revisiones al principio, parecía que como, no sé, a lo mejor haciéndole 4 cambios mínimos, el público volvía a estar ahí encantado. En el año 85, un año después, Sega ya lanza la que iba a ser la Sega Mark III. Ahora ya no es una revisión, ya es un poquito algo más en serio. Algo más en serio porque el objetivo de esta consola ahora es ya competir directamente con la NES, que empezaba a comerse el mercado y a ponerle las cosas difíciles a Sega. Esta consola, a diferencia de la Famicom que comentábamos antes, tiene 8K de memoria RAM y integra un Z80 a 3,57 MHz. Y algo muy bueno es que tenía un FM Pack integrado con 9 canales de sonido. Para ser una consola de 85, me ha sorprendido bastante que tuviera 9 canales de sonido. Aún así, ninguna de las 3 versiones que Sega está sacando al mercado de la Sega Mark consigue todavía hacer frente a la NES y a ese catálogo de juegos que tiene. Así es como Nintendo le empiezan a funcionar bien las cosas y Iñaki le toca mover ficha a Nintendo. Y es cuando saca la Famicom ya de Japón, ¿no? Sí, en el 85 sacó la NES, la Nintendo Entertainment System, que, bueno, básicamente es la Famicom. Tiene unos pequeños cambios. Por ejemplo, no puede aceptar esa especie de tarjetas tipo PC Engine o Master System 1, cosa que sí había un mercadillo. O sea, había cierta infraestructura en Japón para que tú pudieses ir y grabar tu juego, irte con eso a casa, o sea, sin comprar el cartucho en sí, pero bueno, y unos pequeños cambios. De hecho, también tenía ciertas cosas en la circuitería para que los cartuchos no pudiesen aprovechar tanto como la Famicom en los chips que venían dentro de los cartuchos. Tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que tenía el Castlevania 3, que tenía un chip diferente en Japón y en Estados Unidos, etcétera. También por la política de Nintendo, porque permitía cierto tipo de chips en Japón, pero no fuera de Japón y tal. Y bueno, recordar que en 1985 salió Super Mario Bros., que solo de por sí ya fue un rodillo para cualquier cosa que estuviese en el mercado. Sega empezaba a tener problemas. Incluso recordemos que los acuerdos que firmaba Nintendo con las desarrolladoras terminó obligando a Sega en este momento a decir, bueno, pues si no podemos conseguir desarrolladores para nuestros juegos porque están todos comprometidos con Nintendo, vamos a tener que hacer una cosa, y es hacer nuestro propio departamento de desarrollo de videojuegos. Y ahí fue como se crearon los departamentos AM1, AM2, AM3 para juegos, departamentos para las recreativas, departamentos donde luego tuvimos a personajes como Yu Suzuki, que fue el programador del OutRun o del Shenmue. Y en ese mismo año también Sega, recordemos que está ahí empezando con el tema de las consolas, compitiendo ahora con Nintendo, pero que no deja de lado el tema de las recreativas. Este año Sega lanzó la Sega System 16. David, esta placa para hacer juegos, la Sega System 16, ¿qué nos trajo? Juegos como podrían ser Shinobi, el Golden Axe, el Altered Beast y también incluso Alien Syndrome, que fue un juego que tuvo un montón de éxito en aquella época. Luego muchos de estos juegos, lo veremos más adelante, fueron portabilizados a nivel de consola. Ajá. Es una placa que tenía un procesador Motorola 68000 a 10 MHz y tenía un Z80 también para encargarse del sonido, ¿verdad? Correcto. Típica recreativa. Con Sega 16, en Sega System 16 empezó en este tipo de
el 68000 y el Z80, y por ahí tenía un Yamaha, no me acuerdo el número, para el sonido. Para el sonido. Y Neo Geo, CPS-1 y algún que otro bastante system de Sega y otras muchas recreativas de Konami, etcétera, seguían más o menos esta configuración. Y muy buenas placas, de mucho éxito además, tuvieron en su momento. La verdad que... luego lo comentaremos en el apartado de juegos, ¿no? Pero el hecho de que Sega sacara Mega Drive en el año en que lo sacara fue porque se dio cuenta de que portabilizar estos juegos era pan comido. O sea, sencillamente había que reducir la ROM, nada más. Ahí vamos. Al año siguiente, Sega dice, bueno, tenemos a Nintendo que tiene una consola técnicamente inferior a la nuestra, pero se está comiendo el mercado, sus juegos los quiere todo el mundo, y encima esta gente va y ha sacado ahora la NES en Estados Unidos. Entonces nosotros no vamos a ser menos, y deciden coger la Master System y sacarla a América. La Master System, que era en realidad la versión de la Sega Mark III, tenía una memoria RAM de 8K, un Z80 345, y algo curioso también es que la Master System traía un juego en ROM siempre. Además le podías poner el cartucho, pero ya de entrada tenía un juego en ROM, que creo que lo sacaba con una buena combinación de cursores o de botones o algo así, quiero recordar. Sí, que además era el del caracol, un juego del caracol, creo que era un laberinto, puede ser. Podría ser, sí. Curiosamente también, y para recortar costes, en realidad deciden quitarle este FM Pack, estos 9 canales que tenía maravillosos, la versión japonesa. Esto es una pena, porque recortarlo. Sonaba, o sea, la Master System era superior a la NES, técnicamente, excepto en el sonido, porque tenía ciertas capacidades la NES que no tenía la Master System y le hacía sonar bastante, incluso casi desagradable, comparado con la NES, que siempre sonaría 8 bits, pero sí tenía como más, ofrecía al desarrollador un sonido un poco más rico para hacer sus músicas, y el FM Pack hacía sonar con las cosas muy diferentes. Comparado con la NES pasaba por encima, pero por abaratar lo quitaron. Sí, una pena, tuvieron una oportunidad de destacar mucho en el campo del sonido, pero decidieron quitarlo. Otra lástima también, y yo todavía eso no lo entiendo, es el tema de las carátulas, porque decidían ir por su propio camino y hacer carátulas que parecían dibujadas por niños de 3 años y dirigidas a niños de 2. Qué carátulas más feas, ¿no? Por ejemplo, la de Skid en Japón tiene una carátula normal, en el sentido de es lo que te esperas, pero la versión europea o estadounidense es lamentable directamente. O sea, es un monigote saltando, pegando el puñetazo. Por lo menos sí se reconoce que es al Skid, pero o sea, es solo el monigote, el sprite que diríamos del Skid dibujado grotescamente, con el puñetazo dándole al aire y las rayas de cinética. O sea, como penoso. Sí, como si, o sea, yo me imagino que le enseño el juego a mi madre, le digo, dibuja algo y lo hace así, o sea, casi. Seguro que mejor, seguro. Avanzamos un añito más, estamos ahora en el año 1987 y las cosas como son. Mira, vamos a reconocerlo, no estamos consiguiendo desbancar a la NES del mercado, así que vamos a liberar una guerra nueva a otro nivel. Hemos de dar un salto cualitativo y pasarnos directamente ya a los 16 bits, donde todavía no hay nadie, es un sector virgen en este momento, y tenemos una oportunidad ahí de hacernos con un nuevo mercado. Entonces Sega dice, bueno, ¿qué es lo que nos está funcionando ahora mismo? Lo que nos está funcionando ahora mismo muy bien es esta Sega System 16, esta placa que hemos hecho para hacer máquinas recreativas. Y aprovechando un poquito esta experiencia que tenemos con esta placa, ¿qué pasaría si hiciésemos una consola a medio camino entre lo que sería una consola y una recreativa? Aprovechando esta arquitectura que tenemos ahora y la facilidad de que al ser tan similar a una placa de recreativa, los juegos también van a ser fácilmente luego portables y vamos a partir casi con un catálogo ya importante y bueno de juegos. Y así es como Sega empieza a pensar un poco las bases de lo que luego conoceremos, que era la Mega Drive, que es la protagonista de este podcast, y que en ese momento no le pusieron nombre, le pusieron un seudónimo que era Sega Mark V. En el año 88, antes de que Sega ya saque esta nueva consola, NES ya se hace con el 90% de todo el mercado. Hayao Nakayama se da por vencido ya, hasta tal punto que dice, mira, vamos a coger los derechos de la Master System en Estados Unidos y se lo vamos a vender directamente a una empresa que se llama Tonka. No queremos saber nada de esto, que hagan lo que quieran con él. Un problema, porque luego esta empresa nunca había comercializado una consola y terminó un poco terminándolo de fastidiar todo. Pero bueno, sí que cabe mencionar que mientras tanto en Brasil aparece una empresa que se llama Tectoy, que iba a representar a Sega en exclusiva, y que los tíos se lo están currando mucho, están consiguiendo vender muchas consolas por ahí, la gente no sabe muy bien cómo se lo han montado, pero los tíos les están empezando a ir bastante bien. Con esto vamos a dar paso ya a la tercera parte del podcast, os dejamos un rato.